Antes de empezar, una advertencia importante. En este análisis vamos a tocar temas delicados, trastornos psiquiátricos severos, de la conducta alimentaria, problemas del sueño. El contenido es puramente educativo. Si alguien cercano necesita apoyo, la clave es siempre buscar a un profesional de la salud mental. Dicho esto, hoy nos vamos a sumergir en unos apuntes de psicopatología que proponen algo fascinante. Sí, es un reto. Conectar dos mundos que, a simple vista, no tienen nada que ver. Por un lado, la esquizofrenia, donde la realidad misma se fractura. El abismo, como dices. Y por otro, algo tan terrenal, tan básico como comer y dormir. La misión de hoy es encontrar ese hilo invisible que los une. Exacto. Y la propuesta de estos materiales es audaz, la verdad. Nos invitan a dejar de pensar en la salud mental solo como, no sé, pensamientos o emociones. Como algo abstracto. Totalmente. Y empezar a verla como un sistema operativo concreto. El objetivo es entender cómo un fallo en las funciones más básicas, en el hardware biológico de nuestro cuerpo, puede provocar errores catastróficos. Errores en el software de nuestra percepción. Justo. Es un viaje desde la base de la pirámide de nuestras necesidades hasta la cima de nuestra conciencia. Me encanta esa analogía del sistema operativo. Bueno, pues empecemos por el fallo más, digamos, dramático. Cuando hablamos de esquizofrenia, la imagen popular es de alguien que perdió el contacto con la realidad. Pero, a ver, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se desmenuza un concepto tan enorme? Pues fíjate que lo interesante de cómo lo abordan los manuales, como el CIE-10 que se cita aquí, es que dividen los síntomas en dos categorías. Positivos y negativos. Eso. Y al principio suenan raro, porque es crucial entender que no significa buenos y malos. Para nada. Positivo es todo aquello que se añade a la experiencia de una persona. Cosas que no deberían estar ahí. Y negativo es lo que se resta, lo que desaparece. Entendido. Los positivos son como estática o interferencia en la señal de la realidad. ¿Qué tipo de interferencia? Bueno, la más conocida son las alucinaciones. Son percepciones sensoriales sin que haya un estímulo real. Y aunque pueden ser de cualquier sentido, las más comunes son las auditivas. Escuchar voces. Sí, pero no es solo escuchar un ruidito, ¿sabes? Los apuntes describen algo mucho más complejo. Voces que comentan lo que la persona está haciendo, como un narrador constante y muy crítico. ¡Qué agobio! Total. O voces que discuten entre ellas sobre la persona. En tercera persona. O incluso la sensación de que las voces vienen de dentro de su propio cuerpo. Es una invasión total del espacio mental. ¡Qué angustiante! Es como no tener nunca silencio ni privacidad en tu propia cabeza. Y aparte de las alucinaciones, ¿qué más se suma? El otro gran síntoma positivo son los delirios. A ver, si la alucinación es un error de percepción, el delirio es un error de creencia. Tiene con una convicción absoluta, pero absoluta, a pesar de toda la evidencia en contra. Y suelen ser culturalmente imposibles. Por ejemplo, Creer que pueden controlar el clima, que una agencia secreta les implantó un chip, o que sus pensamientos están transmitiendo por radio para que todos los escuchen. Es una narrativa personal que se separa por completo de la realidad compartida. claro. Pero me intriga más lo que se resta, los síntomas negativos. Porque uno tiende a pensar en estos trastornos como algo muy ruidoso, ¿no? Con todo esto que describes. Pero ¿qué pasa cuando lo que ocurre es el silencio? Cuando la persona simplemente se apaga. Esa es una forma muy precisa de verlo. Los síntomas negativos son justo eso, un apagón. Hablamos de una apatía marcada, una falta de interés, de motivación, tan profunda que puede llevar a descuidar la higiene más básica. ¡Wow! También está la pobreza del discurso. La persona habla muy poco, con monosílabos, como si encontrar las palabras fuera un esfuerzo titánico. Y en las emociones. Ahí vas. Quizás el más llamativo es el embotamiento afectivo. Sus emociones están como planas. No reaccionan con alegría a una buena noticia, ni con tristeza a una mala. Su cara es una máscara. En los casos más extremos, esto llega al mutismo, la ausencia total de habla, o al negativismo. Negativismo. Una resistencia casi catatónica a moverse o colaborar. Para el diagnóstico, ¿no? No es algo que se decide de un día para otro. Para nada. La duración es crucial. Si este conjunto de síntomas psicóticos, positivos y negativos, dura más de un mes, pero menos de 6... Ahí se habla de trastorno esquizofreniforme. Exacto.
Es una especie de periodo de observación. Puede que remita o puede que sea el inicio de algo más crónico. Pero si los síntomas persisten de forma continua durante más de 6 meses, entonces ya se establece el diagnóstico de esquizofrenia. 6 meses viviendo en esa realidad fracturada. Y eso nos lleva a una analogía muy potente que se menciona en los materiales, la del tratamiento. Sí, y es fundamental. El tratamiento para la esquizofrenia, dicen los apuntes, debe ser constante, como la diabetes. Me parece una analogía buenísima. Es que lo es. No es una infección que curas con antibióticos y ya está. Es una condición crónica que afecta la química del cerebro. Requiere un manejo farmacológico, terapéutico, continuo, para mantener la estabilidad. O sea que si dejas la medicación pensando, ya estoy bien. Es casi una garantía de una recaída, y a menudo más severa que el episodio inicial. Es un compromiso de por vida para mantener ese sistema operativo funcionando. La analogía con la diabetes es potente. Implica que el cerebro, en la esquizofrenia, es un órgano que no está regulando bien su propia química. Y eso me hace pensar, ¿qué otros sistemas de regulación tenemos que, si fallan, pueden alterar nuestra mente de formas extremas? El primero que se me viene a la cabeza es el más básico de todos. El ciclo de dormir y despertar. Y ese es, precisamente, el puente que proponen estos apuntes. El conector, el nexo entre la psicosis y las funciones básicas. Empecemos por 2 problemas de sueño muy comunes que se mencionan. Ok. El insomnio no orgánico, que es esa dificultad para empezar a dormir, o para no despertarse, casi siempre ligada a la ansiedad, a las preocupaciones. Ok, algo que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez. Exacto. Y por otro lado, la apnea del sueño, que es más física. La más común es la obstructiva. Los tejidos de la garganta se relajan tanto que bloquean el paso del aire. La persona deja de respirar por segundos. Y el cerebro te despierta. Provoca un microdespertar para volver a respirar. Y este ciclo se repite cientos de veces por noche sin que la persona sea consciente. El resultado es que, aunque haya estado dormida 8 horas, su sueño fue tan fragmentado que es como si no hubiera descansado nada. Vale. Son problemas serios, pero todavía no veo la conexión directa con las alucinaciones, los delirios. ¿Dónde está el truco? Aquí viene la conexión de oro, el punto clave de todo este análisis. Los apuntes lo dicen de forma enfática. La privación severa de sueño, por sí sola, puede provocar síntomas psicóticos. A ver. Una persona completamente sana, sin ningún historial psiquiátrico, si es privada de sueño durante suficientes días, puede empezar a tener alucinaciones visuales o auditivas. Su percepción de la realidad empieza a fracturarse. Un momento. Eso es increíble. Entonces me estás diciendo que mi cerebro, si no lo dejo reiniciar cada noche, podría empezar a inventarse cosas, Podría, sí. a proyectar sus propios miedos o ideas como si fueran reales. No es que uno se vuelva loco de repente, es que la máquina empieza a fallar por falta de mantenimiento. Exactamente. Es una falla de hardware, no solo de software. La química cerebral que mantiene la percepción anclada a la realidad depende fundamentalmente de los ciclos de sueño. Claro. El cerebro aprovecha ese tiempo para limpiar toxinas, consolidar memorias y sobre todo reequilibrar sus neurotransmisores. Sin ese proceso, el sistema empieza a tener errores de lectura. Errores de lectura. Y esos errores de lectura son las alucinaciones. Se difumina la línea entre el mundo de los sueños y el de la vigilia. Esto cambia por completo la perspectiva. Le da una base física tangible a algo que parece tan etéreo como la psicosis. Y para ilustrar esto, en las notas se habla del caso de un tal Daniel Kuch. Sí, es un ejemplo perfecto de cómo un desequilibrio químico ligado al sueño puede trastornarlo todo. Daniel Kuch desarrolló una hipersensibilidad a un neurotransmisor llamado GABA. El GABA. Para entenderlo fácil, el GABA es el freno de mano del cerebro. Es el principal neurotransmisor inhibidor. Es el que nos calma, reduce la ansiedad y nos permite desacelerar para poder dormir. Un freno de mano es esencial para no estrellarse. ¿Qué le pasó al suyo? En su caso, era como si el freno de mano estuviera siempre puesto y con muchísima fuerza. Su cerebro producía GABA en exceso o sus receptores eran demasiado sensibles. ¿Y el resultado? Un estado de somnolencia constante y abrumadora, lo que se conoce como hipersomnia. Apenas podía mantenerse despierto.
Su vida se vio completamente alterada no por un problema psicológico complejo, sino por un desajuste en una sola molécula. Demuestra que el funcionar bien tiene unas raíces biológicas muy, muy profundas. Está clarísimo. El sueño no es un lujo, es un pilar estructural de la cordura. Si ese pilar se tambalea, todo el edificio se resiente. Y siguiendo esa lógica, si la regulación del sueño es tan crítica, ¿qué pasa con el otro gran instinto básico que nos mantiene vivos? La comida. La conexión es directa y sigue la misma lógica. Una función biológica fundamental que se distorsiona. Los trastornos de la conducta alimentaria son el ejemplo perfecto. Anorexia y bulimia, supongo. Los más conocidos que se repasan en los apuntes son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, sí. En la anorexia, lo que vemos es una restricción brutal de la comida motivada por un miedo intenso a ganar peso. Y una percepción distorsionada del cuerpo. Completamente distorsionada. La persona se ve obesa en el espejo, aunque esté en los huesos. Y la bulimia es casi lo contrario, ¿no? Involucra comer en exceso. Involucra un ciclo caótico. Se caracteriza por episodios de atracones, donde la persona pierde el control y come cantidades ingentes de comida en muy poco tiempo. Y después viene la culpa. Una culpa y un pánico terribles que la llevan a conductas compensatorias para no engordar. La más común es el vómito autoinducido, pero también el abuso de laxantes o hacer ejercicio de forma compulsiva durante horas. Es terrible. Y lo que me impacta es la desconexión total. Por un lado, una obsesión con el control del cuerpo y por otro, una conducta, el atracón, que es la definición misma de la pérdida de control. Es una guerra civil. Totalmente. Una guerra civil dentro de la persona, librada en el terreno más básico, la comida. Es una metáfora perfecta. Y es una guerra con consecuencias físicas devastadoras. Los apuntes recalcan un riesgo muy grave asociado a la bulimia, el cáncer de esófago. Por los vómitos. Claro. La exposición constante del tejido del esófago al ácido del estómago puede provocar daños celulares que, a la larga, se vuelven malignos. De nuevo, un problema mental con consecuencias físicas mortales. Y en los materiales también se mencionan otros trastornos alimentarios que son menos conocidos, pero que suenan casi a ciencia ficción, como la pica. Sí, son fascinantes porque muestran hasta qué punto se pueden cruzar los cables de nuestros instintos. La pica es la ingesta persistente de sustancias que no son comida: tierra, tiza, pelo, papel. Tierra. El ejemplo clásico que se da en el curso es el de una mujer embarazada con una deficiencia muy severa de hierro, que desarrolla un antojo incontrolable por comer tierra. Es como si el instinto de comer se corrompiera. Wow. El cuerpo sabe que necesita un mineral, pero el cerebro traduce esa señal desesperada en un impulso por comer la fuente más primitiva de ese mineral. Es el instinto funcionando, pero con el GPS estropeado. ¿Y qué hay del trastorno de rumiación? El nombre ya da una pista. Exacto. La analogía que se usa es con las vacas. Consiste en la regurgitación repetida de la comida después de haberla tragado. El alimento vuelve a la boca y la persona puede volver a masticarlo y tragarlo o escupirlo. No es vómito. No, es un proceso menos violento. Y, de nuevo, es una perversión de un proceso digestivo que debería ser automático e inconsciente. Vaya. Y para completar este repaso a las funciones básicas, los apuntes también cubren los trastornos de la excreción, un tema del que se habla poco. Muy poco, pero son importantes, sobre todo en la infancia. Se mencionan dos: la enuresis, que es cuando un niño se orina de forma repetida en la cama o en la ropa, cuando ya debería tener control. ¿Hay una edad para eso o no? Sí. El criterio diagnóstico clave es que el niño debe tener al menos 5 años. Y la regla de oro, y esto es crucial, es que antes de pensar en cualquier causa emocional hay que descartar por completo una causa médica, una infección, un problema de vejiga. Primero al doctor. Siempre. Y lo mismo aplica para el otro trastorno, la encopresis. La misma lógica, supongo. La misma lógica. La encopresis es cuando un niño se hace caca encima o en lugares que no son el baño. Aquí la edad mínima para el diagnóstico es de 4 años. Y de nuevo, lo primerísimo es ir al pediatra. Hay estreñimiento, algún problema neurológico. Solo cuando se ha descartado todo lo físico, se puede empezar a explorar si hay factores psicológicos detrás. Entonces, al final de este recorrido, que nos ha llevado desde las alucinaciones hasta el control de esfínteres,
¿Cuál es la gran conclusión? ¿Qué nos dice toda esta conexión? Nos dice que la salud mental es un sistema integrado, con una base profundamente biológica, que la idea de separar mente y cuerpo es una ilusión. No se trata solo de pensar bien, sino de funcionar bien. ¿Funcionar bien? Entonces, cuando uno de esos cimientos falla, toda la estructura de nuestra conciencia, de nuestro yo, corre el riesgo de venirse abajo. Y eso también redefine cómo debemos enfocar el tratamiento, ¿no? No hay una solución única para todo. Por supuesto, refuerza que el tratamiento tiene que ir a la raíz del problema. En trastornos como la esquizofrenia, donde la química cerebral está alterada, el tratamiento farmacológico suele ser indispensable para estabilizar al paciente. Se necesita al psicólogo, al nutricionista para reeducar la relación con la comida y al médico para vigilar las complicaciones físicas. Para cerrar, me quedo con una idea que me ha surgido de toda esta conversación. Nuestro entorno moderno, con su bombardeo constante de estímulos que nos roba el sueño, con la presión en redes sociales por tener un cuerpo perfecto que envenena nuestra relación con la comida, ¿no estará este mundo sin querer empujándonos a todos a un estado de desregulación crónica? ¿Podría ser que la presión social por optimizar y controlar nuestras funciones más básicas esté paradójicamente creando nuevas y peligrosas vulnerabilidades en nuestra salud mental?